¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy, soy Ignacio Madrazo, estratega político. El día de hoy vamos a hablar sobre una idea muy interesante que es la base, podríamos decir, de la estrategia de la Fuerza Rosa, una estrategia que hemos diseñado particularmente para poder enfrentar esta elección tan peculiar, tan característica a la que nos enfrentamos. Eh, Como lo expresé en una plática anterior, me gustaría enfatizar el hecho de que esta no es una elección común y corriente. Podríamos decir inclusive que tal vez es una elección histórica de lo que podríamos llamar lo que los americanos llamarían once in a lifetime, es decir, una elección de una vez en la vida. O sea, literalmente es una elección parteaguas que va a cambiar probablemente la historia del país. Hay muchos paradigmas en los cuales se puede hablar por qué es tan crítica esta elección, pero entre ellas una muy importante es el hecho de que es una elección en la cual estamos enfrentando lo que se da por llamar una elección de Estado, es decir, una elección en la cual el gobierno está utilizando absolutamente todos sus recursos para ganar la elección, estructurando, utilizando recursos económicos, la estructura de movilización y todo lo demás para hacer inevitable la victoria de sus candidatos. Eso coloca a la oposición, a todas las oposiciones diría, pero estamos hablando particularmente nosotros trabajando por la Fuerza Rosa, en tener que trabajar en una estrategia distinta. No es una estrategia común y corriente. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando como iguales. Esta no es una lucha de pares. Voy a dar una pequeña metáfora. Es como si estuviéramos jugando un juego de fútbol sabiendo que el árbitro está en nuestra contra. Es como si estuviéramos jugando un juego de fútbol sabiendo que la cancha está inclinada y nosotros estamos en la parte de abajo. Sabemos que no es una elección justa, no lo va a hacer, pero eso no significa que no se pueda ganar. Entonces, ¿por qué? Porque aquí sonaré a lo mejor un poco arrogante, pero no tenemos los recursos, pero creemos que la inteligencia está de nuestro lado. Entonces, en ese sentido, así es como se va a ganar queremos ganar en esta ocasión. El know-how, la inteligencia está de este lado y si todo sale bien, eso es lo que va a acabar haciendo la diferencia. Y por lo mismo hemos diseñado una estrategia para lo que es cómo combatir una elección de Estado muy particular. Podríamos decir, reinventado la forma en la que se está acercando a las elecciones. Esto es interesante ¿por qué? Porque no es que realmente hemos reinventado nada. No estamos inventando el hilo negro. No somos magos ni nada por el estilo. Lo curioso es que eh, voy a sacar algunos ejemplos anecdotarios recientes para ilustrar, porque para mí ha resultado inclusive me atrevería a decir, una sorpresa con lo que me he topado. La primera, la pri- la- el primer tema es, yo he tenido, como se imaginarán, ahorita pláticas con muchos expertos, consultores, estrategas nacionales e internacionales sobre la elección que se viene. Y una de las cosas que más me sorprende es el hecho de tener que recordarle a la gran mayoría de los supuestos estrategas que están circulando en varias de las campañas un elemento muy básico y es, esto se gana con votos. Parece que esto ya se le olvidó a la gente. Parece que ya a la gente se le olvidó que una elección y que la democracia se trata de los ciudadanos y que de las elecciones se ganan con votos y que los votos son individuales. Esto parece habérsele olvidado a muchos. Hace no mucho estaba platicando con un jefe, un coordinador de una campaña
a nivel bastante alto, en el cual estábamos discutiendo el tema y literalmente voltea y me dice, pero es que a mí no me importan los votos. No me quedó más que voltear a decirle, bueno, entonces no estamos jugando a lo mismo. O sea, no entiendo, o sea, no te importan los votos, entonces, ¿qué es lo que te importa? El presupuesto, una serie de cosas que no tienen nada que ver con la elección ni con la democracia. Este, parece que son juegos distintos. O sea, hay gente, mucha de la gente ya está viendo esta elección o ya está viendo la misma democracia. Se habla de que existe una gran crisis en la democracia. Y es la gran crisis de la democracia, y la vemos reflejada en Latinoamérica. Hemos visto las elecciones como la de Milei, elecciones en Estados Unidos, en las cuales ya se está hablando de la tremenda crisis que existe en la democracia. Yo creo que la crisis está en ese punto justamente. Está en el punto en el cual la gente que se está peleando ahora se está peleando posiciones cupulares, se está peleando grilla, es decir, a quién le van a dar qué posición, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nadie está aterrizando. Nadie se está fijando en el simple y sencillo hecho ¿de qué se trata una elección? ¿Por qué tenemos este sistema? Tenemos este sistema porque se trata, ¿cómo decía Edmund Burke? Era Churchill el que decía, este, este es, la democracia es el peor sistema, es el mejor sistema entre todos los malos que tenemos. Eh, a lo mejor, digamos, un poco sarcásticamente, pero la realidad del punto es ese. A final de cuentas, esto se trata de representar a encontrar un sistema en el cual la voluntad de todos los ciudadanos se vea representada. Y la representación ha desaparecido porque simple y sencillamente se ha ignorado la importancia de los votos. Y al ignorar la importancia de los votos, estamos ignorando la intención ciudadana. O sea, los ciudadanos, a la gran mayoría de la gente que está dando las elecciones, no les importan los ciudadanos. Solamente hay que voltear allá afuera y ver la mayoría de la publicidad, y lo pongo entre comillas porque se supone que todavía no debería de haberla, pero de la publicidad electoral que hay. Soy Claudia, soy esto, viva Marcelo, viva, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno se sigue preguntando, ¿y los ciudadanos? Es Claudia. ¿Es Claudia qué? Claudia es Claudia. ¿Y los ciudadanos? ¿Dónde están las campañas preocupadas por decir, bueno, ¿qué quiere la gente para dárselos? O sea, algo tan tremendamente básico, que es la base de la democracia, a todo mundo parece habérsele olvidado. Y más grave que eso, una cosa es que los políticos, o por lo menos la gente que está intentando candidaturas, se le esté olvidando, eso es gravísimo, pero es más peligroso que a los ciudadanos se les olvide. O sea, a los ciudadanos no puede olvidárseles que esto se trata de ellos, no se trata de Claudia, no se trata de Marcelo, de la misma Xochitl, no se trata de ninguno de todos estos candidatos, que si nadie sabe quién es Maynés, pues nadie sabe quién es. ¿Y qué? El punto aquí es que esto no es sobre ninguno de ellos, no son más que meros representantes. Y ahora parece que más bien es una especie de competencia de fútbol de a ver a quién le vas. No, esta es las personas que van a decidir nuestro futuro y la gobernanza y cómo se va a repartir literalmente cómo se va a manejar el país en nuestro futuro. En pocas palabras, estamos decidiendo el futuro nuestro y de nuestras familias y de nuestros descendientes. En ese sentido, hay que regresarle la campaña a quien se la merece o de quien siempre ha sido, que es a los ciudadanos, a los votantes. Y de alguna forma, esa es también la gran ventaja de lo que nosotros llamamos, estamos tratando de construir, que es esto que es el tema de la conferencia de hoy, que es lo que llamamos las
campañas concurrentes. Ahora, nuevamente voy a seguir haciendo un paréntesis para llegar a ello, porque es un concepto estratégico que diseñamos específicamente para atacar esta situación. Pero primero también quiero avanzar a otro punto. Quiero tratar otra problemática que está siendo también muy grave en ese sentido. Y es el hecho de que, bueno, si recuerdan la plática en la que hablamos sobre estrategia, uno de mis preocupaciones principales y que mencioné al final de esa conferencia es cuál es uno de los grandes problemas que estamos teniendo en este país, que una de las características que deberían de caracterizar, valga la redundancia, a todo estratega, Joseph Napolitan, tal vez el gran gurú de las campañas políticas en el mundo, decía, ¿cuál es el punto número uno para iniciar una campaña? El estratega. Tener una estratega y una estrategia básica. Estamos entrando a campañas donde lo único que no hay son estrategas. No existe, estamos entrando a campañas sin estrategas. Peor aún que sin estrategas, campañas sin una noción ni siquiera de lo que es la estrategia. Entonces, ¿qué vemos? Gente dando palos, parecen cumpleaños de niños con piñata, dando palos de golpes por todos lados y a ver cómo le rompen la piñata, porque en realidad no tienen ningún tipo de estrategia. Simplemente son ocurrencias. Se les ocurre este acto publicitario, esta cosa que hace ruido, esta otra, un eslogan, otro eslogan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son palos de ciego. No existe una estrategia, no existe un horizonte, no se sabe hacia dónde va. Y bueno, regresando a lo que decíamos, el horizonte es clarísimo. El horizonte, ¿cuál debería de ser? Y regreso a esto, que me parece increíble tener que recordar esto. ¿Cuál es el horizonte? Los votos. Simple y sencillamente. Voy a dar un ejemplo para tratar de aterrizar esto todavía más. Imagínense que yo fuera un dueño de un restaurante y me asociara con un chef, y este chef es el mejor chef del mundo. Y abrimos el restaurante que estamos convencidos que es el mejor restaurante del mundo, pero no cobramos por los platos. ¿Cuánto tiempo vamos a estar en negocio? Vamos a quebrar bastante rápido. ¿Por qué? Porque a final de cuentas un restaurante es un negocio, y entonces a final de cuentas el objetivo primordial, el objetivo final de un restaurante no es preparar la comida, es vender comida, vender los platos. Bueno, aquí de alguna forma es algo parecido. El objetivo no es tener al mejor candidato ni siquiera. Claro que hay que querer, claro que eso es lo que queremos, pero no, ni siquiera es eso. El objetivo es que, el objetivo es conseguir votos. ¿Y cómo se consiguen votos? Convenciendo al público, al ciudadano, de que está siendo representado, que está obteniendo lo que quiere del sistema. Y no lo que pasa hoy en día. La gran mayoría de la gente en la calle realmente no le importa el sistema, no le importa el sistema electoral general. Es más, la gran mayoría de la gente no le importa más que la elección presidencial, cuando probablemente podríamos decir que, aunque es de gran importancia, no es la más importante. Es todo un sistema electoral, toda una serie de puestos electorales que están entrando en campaña, y todo el poder se va a repartir entre toda la estructura. Y la mayoría de la gente no tiene la más remota idea de quién lo está representando a ningún nivel, excepto el presidente. Y el presidente es y en esta elección será la presidenta, probablemente. Es la persona menos enterada de lo que la gente necesita, porque su visión es totalmente macro, ¿sí? Pero bueno, regreso otra vez al punto que iba a hacer anteriormente. ¿Qué está pasando con las campañas? Como yo les decía en la última sesión sobre estrategia, eh, creo que una parte crítica de toda estrategia es la ética. Y eso es un punto que se ha perdido por completo. Se ha perdido por completo en el sentido de que en realidad
Yo les voy a decir, regreso nuevamente a mi anecdotario, ahorita que me ha tocado interactuar con tantos consultores y gente que está empezando a entrar a las campañas. Eh, el otro día platicaba con un estratega, consultor bastante reconocido aquí, que yo le decía, bueno, pero entonces, ¿cómo escoges a quién representar, a quién ayudarle a representar? Y esta persona me contestaba, no me importa, mientras me pague, yo estoy feliz. Ahí hay un problema, ahí hay un problema, ¿por qué? Voy a dar un ejemplo. Es decir, si mañana me llegara Hitler y me dijera, te pago una fortuna porque me hagas ganar, ahí entra la ética del estratega. Es decir, realmente vamos a ayudar a una persona nociva que sabemos que va a hacer mal, que sabemos que va a lastimar a la población, a ganar. Si estamos dispuestos a hacer eso, hay un problema ético muy profundo. Segundo lugar, estrategas que me han dicho o consultores que me han dicho, no, nosotros solamente vamos por el dinero grande, en esos términos, ¿no? O sea, fíjense cómo ni siquiera están pensando en que la razón de la política es el interés social de la población. O sea, literalmente dicen, solo vamos por el dinero grande. Si no es por la elección presidencial o las elecciones de gobernadores y demás, preferimos no entrarle. ¿Por qué? Porque lo demás no deja tanto dinero. A ver, pero regreso a lo mismo. O sea, ¿de qué se trata la elección? Se trata de cuánto puedes sacar para después, no sé, irte de vacaciones a Dubái. Ese no es el punto. Entonces no estamos siendo seres políticos, estamos siendo mercenarios. Una elección manejada por mercenarios es una elección que ya desde un inicio está errada. Tiene problemas importantes. Ha sido, voy a usar una palabra muy fuerte, es una elección que ha sido secuestrada. ¿Sí? Ha sido secuestrada por mercaderes. Y en esa estamos. A lo mejor va a sonar curioso, y más para la gente que me conoce, que use este ejemplo, pero prácticamente estamos regresando a la época de los romanos y pensemos en la Semana Santa y a Jesucristo entrando al templo y corriendo a los mercaderes del templo, diciendo, este es un lugar sagrado, los mercaderes no tienen nada que hacer aquí, y bueno, sabemos que esa fue una de las razones por las cuales fue crucificado, según la Biblia. Bueno, estamos viviendo exactamente la misma situación. O sea, en términos políticos y laicos, no religiosos, la elección, los recintos, los espacios políticos son el templo. Es el espacio, si quieren, saquémoslo de lo bíblico, es el ágora griega, es el espacio donde se va a decidir y se está discutiendo el bienestar de la población en general. Y esta elección, este espacio de competencia, que debería de ser de alguna forma sagrado para nosotros, porque es nuestro acto político. Para la gran mayoría de los ciudadanos, su gran acto político que tiene cada 3 o 6 años es irse a las urnas a votar. Este es el acto político más importante que además de militancias que puedan tener y simpatías y demás, el acto político más importante que hacen cada 3 o 6 años es presentarse en las urnas e ir a votar. Y este espacio sagrado ha sido secuestrado por los mercaderes. Y aquí tenemos un problema profundo, ¿no? Por eso vemos fenómenos como lo que hoy en día estamos justamente, insisto, tratando de luchar contra ello. Tremendo despilfarro del Estado, del gobierno,
en la elección. Una tremenda, inclusive me atrevería a decir, aparición de recursos cuestionables para tratar de ganar la elección, ¿no? Números injustificables que además ponen en peligro inclusive la seguridad del país, ¿no? ¿A qué me refiero? Campañas que se supone que tienen 3 millones de pesos de límites, de límites de topes de campaña, y vemos el país inundado de espectaculares y fotos y comerciales, ¿no? Obviamente no necesitamos ser ningún contador ni experto en medios para saber que se pasaron de la etapa de campaña por millones, por muchos millones. Y sin embargo, no importa. ¿Por qué? Porque, al final de cuentas, es una campaña de Estado y sabemos que de esa forma la van a jugar. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que contrarrestar esto. Y basado en eso es que entramos, digamos, de alguna forma, basada en la idea de tenemos una campaña secuestrada por mercaderes y por el otro lado tenemos una elección de Estado, una elección donde no hay forma de que machemos los recursos que se van a lanzar en nuestra contra. No hay forma de que machemos el esfuerzo el esfuerzo gubernamental para poder alcanzar, simple y sencillamente no tenemos la estructura del Estado. Como se tiene como oposición, no la tenemos. Entonces tenemos que ser, justamente, insisto, creativos. Y curiosamente, la manera de serlo, y ahora sí ya entro al tema directamente de lo que es el tema de esta conversación, que es el concepto de las campañas concurrentes. ¿A qué me refiero con campañas concurrentes? A que a final de cuentas, para poder diseñar esta campaña, nos basamos en una noción bastante básica, o más bien podríamos decir a la noción natural de lo que debería ser la democracia. Y es el hecho de que a final de cuentas esto se gana con votos y los votos nos los dan los ciudadanos y los ciudadanos votan no por simpatías. No se trata de ponerse la camiseta de yo traigo la camiseta del América, de las Chivas, del Atlas o de quien les dé la gana. Hoy en día los partidos políticos funcionan de esa forma, ¿no? Es decir, me puse la camiseta guinda o me puse la roja o me puse la azul o me puse la tricolor o lo que sea, no importa, no son camisetas. La gente no vota por camiseta. La gente vota o debería de votar si logramos reconectarla a lo que es este sistema que es, a final de cuentas, su espacio de movimiento político. Somos seres naturalmente políticos, y la política se trata de la negociación de la unión de la población en general. Entonces, por lo tanto, es negociar como una sociedad cómo repartir los recursos, los esfuerzos y todo para lograr un bienestar mayor para todos. Todo esto que les estoy diciendo que es algo tan tremendamente básico, se ha olvidado por completo. Y entonces es cuando nos queda claro la crisis en la que está la democracia, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto? Empecemos desde lo básico. Se trata de lograr el mayor bienestar para la mayor cantidad de gente. De eso se trata este sistema. Todos los sistemas políticos deberían de tratarse de esto. Desafortunadamente muchos ya no se tratan de esto, sino se tratan de los intereses de unas cuantas cúpulas de poder. Pero los sistemas políticos deberían de tratarse sobre lograr el mayor bienestar, cualquiera definición. Ahora, y aquí entra una situación muy importante. El concepto de bienestar no es generalizable. No es lo mismo el concepto de bienestar para un individuo en Tijuana que para un individuo en San Cristóbal de las Casas. No es lo mismo el concepto de bienestar para un agricultor en Michoacán que para un chilango. No es lo mismo el concepto de bienestar para un industrial en una zona de las zonas industriales de este país como Querétaro, Monterrey, etcétera, que para lo mejor para
un miembro de una etnia triqui, un setzal, etcétera, etcétera. Entonces, no se pueden manejar los conceptos de bienestar como si todo mundo tuviera el mismo concepto de bienestar. Si a todo mundo le repartimos 1,000 o 2,000 pesos, no les estamos dando bienestar, estamos dando dinero. Es un concepto completamente distinto. ¿Qué va a hacer el regio con esos 2,000 pesos? ¿O qué va a hacer un triqui con esos 2,000 pesos? No a fuerzas se está traduciendo en bienestar. ¿Sí? Entonces, al final de cuentas, tenemos que regresar a ese punto. ¿De qué se trata de esto? De entregar la mayor cantidad de bienestar a la mayor cantidad de gente. Y para eso hay un punto que es absolutamente crítico, que parece que, nuevamente regresando a lo mismo, a la gran mayoría de los políticos se les ha olvidado. Necesitamos conocer a nuestra población. Necesitamos conocer a nuestros votantes, ¿sí? Necesitamos conocer a quién es esa gente, a toda la gente que está caminando en la calle, y según las reglas y según lo que dice nuestra constitución y lo que dice nuestro sistema, el señor que atiende en los tacos o el señor que está en la oficina de enfrente, etcétera, etcétera, tienen exactamente el mismo valor político. Son iguales, todos somos iguales bajo la ley y bajo el sistema político. Y por lo tanto, debería este sistema de preocuparse por igual por los intereses de esa persona de ahí abajo que el que está en el piso 15. Debería de ser exactamente lo mismo, pero al sistema ya se le olvidó esto y a los políticos ni decirlo, ¿sí? O sea, la gente de la calle literalmente no existe para la gran mayoría, para la mayoría de estas campañas políticas. Lo que existe es una especie de visión muy abstracta, de bienestar, por eso vemos una serie de promesas absolutamente, me atreveré a decir, vacías, si acaso las existe, cuando el eslogan de una campaña es Claudia, viva Marcelo, etcétera, etcétera, dice uno, y regreso a lo mismo, y la población, y los intereses, y el bienestar, el sistema político ya se cayó. Lo único que nos interesa es Claudia qué, ¿sí? ¿Dónde están los votantes? ¿Quién está hablando por ellos? ¿Quién está hablando por los intereses de el muchacho allá abajo que no tiene trabajo? O por el otro que está tratando de entrar a una escuela de medicina, o el otro que está intentando, etcétera, el otro que quiere ser futbolista. Nadie conoce a la población. Entonces, ¿cuál es el paso número uno? Regresemos a lo básico. Insisto, no estamos inventando el hilo negro, más bien todo lo contrario. Lo que hay que hacer es desconstruyamos todo esto que nos han hecho y regresemos ahora sí al hilo negro, ¿sí? Retomemos el hilo negro y el hilo negro es muy sencillo. Conozcamos a nuestros votantes, ¿sí? Hay que salir a la calle, hay que empezar a saber no por quién vas a votar. Todas estas encuestas que todos vemos de que quién sabe quién está 20 puntos arriba, quién sabe quién está 5 puntos abajo, el conocimiento, la popularidad del presidente, la popularidad de el otro, ninguno de esto tiene nada que ver con bienestar. Eso es un concurso de popularidad. Esto no es Miss Universo, ¿sí? Que se trata de que a ver quién sale con la corona al final, ¿sí? Se trata de quién va a darnos, regreso a lo mismo, el bienestar que necesitamos a la gran mayoría de la población. Y por lo tanto tenemos que saber qué necesita la gente, conocerlos, pero no conocerlos por aquí, con quién simpatizan más. Uno de los grandes engaños de las encuestas que circulan es que no son más que encuestas de popularidad. O sea, no simplemente simpatizas con una persona o con otra, no tiene nada que ver con el hecho de si esta persona tiene ninguna capacidad de proveerte, de ayudarte a tener un mayor bienestar. ¿Cuánta gente no ha sido elegida que es verdaderamente nefasta? ¿O cuánta simplemente es verdaderamente inepta? Tenemos ejemplos al por mayor. Históricamente, digo, es el camino fácil, el salir a decir, pues al final de cuentas, Hitler también fue electo.
muchas figuras tan nefastas como esa, como son gente que ha salido electa y ha salido electa por mayorías amplias, ¿sí? Entonces, una elección, la popularidad de un personaje no te da ninguna seguridad de bienestar y al contrario, puedes estar abriéndole la puerta a algo tremendo y legitimando algo tremendamente nocivo como esto. Entonces, en este sentido, insisto, regresemos a lo básico. Y lo básico es, vamos a conocer a nuestra población, a nuestros electores. Pero ¿qué significa conocerlos? Significa, insisto, no regresar a estas encuestas de por quién simpatizas, en quién estarías más dispuesto a votar, o estos careos, por cuál partido o por cuál candidato. No, es qué necesitas. Hay muchas mujeres que perdieron, por ejemplo, mujeres que están criando hijos solas, que perdieron en este sexenio las estancias infantiles. Y obviamente esto tiene un efecto completo en su vida. Ya no pueden, les dificulta la capacidad de trabajar porque tienen que ver cómo se encargan de los niños. De sus hijos, que por lógica es una de sus principales preocupaciones, si no la principal, y que ahora pues quedaron colgadas con esta preocupación. Entonces, ¿qué pasa? Esta es su principal preocupación, no si gana Claudia, no si gana Xochitl, no. Su principal preocupación es, ¿qué hago con mi hijo? Porque no puedo trabajar porque me quitaron la estancia infantil. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros nos acercáramos a esa gente y habláramos uno a uno, nos dirían, pues en realidad no me importa quién gane. Yo lo que quiero es una estancia infantil, para poder trabajar y para que mi hijo esté seguro, o mi hija, perdón, hijo o hija estén seguros. O daré otro ejemplo, hay zonas infinitas en este país en el cual literalmente hay problemas de desasolve, de drenaje tan profundos que se les inunda la calle una vez a la semana o al mes, ¿sí? Y que simple y sencillamente no se convierte en un problema sanitario de animales, de pestes, de salud, de todo tipo, y sin embargo llegan candidatos a decirles, yo les voy a traer bienestar, seguridad, etcétera, etcétera. No, yo quiero que por favor limpien el drenaje. Es todo. ¿Sí? Con eso ya cambiaron mi calidad de vida tremendamente. ¿Sí? Y sin embargo, llegan y la gente se les acerca y le dice, por favor, nos pueden ayudar, usted candidato nos puede ayudar a resolver este problema. Y claro, el candidato pasa y dice, sí, claro, cuando yo sea electo lo haré. Y pasa un sexenio, y pasa otro sexenio, y pasa otro sexenio, y nadie lo hace. ¿Por qué? Porque a final de cuentas los candidatos están en otro lado, no les está interesando el interés verdadero del votante individual. Está desapareciendo el votante individual. Entonces, hay que regresar a conocerlo. O sea, el votante individual tiene preocupaciones específicas, cotidianas, y su bienestar se basa en eso. Su bienestar se basa en el hecho de mi hijo puede entrar a la escuela o no puede entrar a la escuela, puedo conseguir una beca o no puedo conseguir una beca, me van a dar permiso de vender mis tacos en la calle o no me van a dar permiso, voy a poder desasolvar, etcétera, no se me va a inundar la calle, etcétera. Todo este tipo de información es crítica, ¿sí? Esto nosotros lo llamamos inteligencia electoral y se trabaja muy a fondo y a final de cuentas es muchísimo más importantes estos números que cualquier campaña, perdón, que cualquier encuesta. Todos hemos oído del concepto de las encuestas cuchareadas, de que se inventan los números, que si le suben el número a un candidato o a otro, etcétera. Son números inútiles, son números sin importancia, yo diría. ¿Qué nos importa cuántos puntos esté arriba un candidato sobre otro si ni siquiera sabemos lo que necesita la gente? O sea, en realidad estamos hablando de cosas, de mundos completamente distintos. Entonces, el primer paso es acercarnos a la población y decirles, a ver, ¿qué es lo que ustedes necesitan?
qué es lo que necesitan para su concepto de bienestar. Regreso a lo mismo, el concepto de bienestar de una persona que vive en una zona X de Tijuana o una persona que vive en la sierra de Oaxaca, son conceptos de bienestar completamente distintos. Y tenemos que acercarnos a ellos a poder saber qué necesitan. Algunos están teniendo problemas de seguridad muy básicos, simple y sencillamente no se atreven a salir a la calle porque la seguridad ya no se los permite, porque hay delincuencia organizada, porque hay todo tipo de problemáticas, ¿no? Este, en otros lugares el problema más bien es, insisto, tal vez no es un problema de seguridad, sino es un problema de salud, es un problema de acceso a medicamentos, etcétera, etcétera. Y si nosotros pudiéramos atacar uno o dos puntos básicos en la vida de cada ciudadano y entregarles eso, ya hicimos más que sexenios enteros de gobiernos, ¿sí? Y entonces además estamos regresando al sistema a donde debería de estar, que es a responder a las necesidades básicas de la gente, que la gente vote por ejerza su poder político para obtener lo que necesita, lo que le va a dar bienestar. Y claro, todo esto al hacerse una sumación se logrará el bienestar mayor de la sociedad. No todo el mundo obtendrá todo porque desafortunadamente no tenemos recursos ilimitados, pero con este conocimiento de intereses se puede lograr el mayor bienestar común para la gran mayoría de la gente. Si ya a cada persona tiene 4 o 5 intereses particulares y se le logran resolver uno o dos, ya tuvo un avance en su bienestar mayor. Esto nos lleva a la estrategia que nosotros queremos construir. Y obviamente significa que la mayoría de las elecciones, como ustedes saben, si salen a la calle se darán cuenta, se manejan de arriba para abajo. ¿Qué queremos decir arriba para abajo? Voy a dar el ejemplo más obvio que tenemos. La elección del 2018, cuando entró el actual gobierno de López Obrador, una gran cantidad de gentes, por razones a las cuales no entraré, fue a las urnas a votar por López Obrador y por López Obrador. Y en su mentalidad, votar por López Obrador era votar por Morena. Entonces hicieron lo que nosotros llamamos una elección top to bottom. Es decir, voto por López Obrador, Morena, 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 Morena para abajo. ¿Sí? Por diputado, senador, presidente municipal, gobernador, todos de Morena hasta abajo, hasta el regidor. Aún si no sabíamos quién era nadie más que López Obrador. Todos los demás ni siquiera sabíamos quiénes eran, pero como eran de la misma planilla, votamos por todos. Se dice en muchos países del mundo que una de las maneras de reconocer cuando un país es maduro políticamente es con lo que ellos llaman el voto diferenciado. ¿Qué quiere decir el voto diferenciado? Justamente, exactamente lo opuesto a esto. Es decir, ok, creo que el candidato a presidente que más se alinea con mis intereses y con mi idea de a dónde debería ir el país es este personaje. Pero también al mismo tiempo el gobernador que más se alinea no es de ese partido, es de otro. Y el presidente municipal que más se alinea es de otro partido también. Entonces, ¿qué pasa? Yo investigo qué es lo que cada uno de estos candidatos me está ofreciendo y en qué se acerca. No me importa qué camiseta traiga. Y entonces voto por esa persona justamente porque se está alineando a mis intereses individuales sin importarme la camiseta. No voto todo guinda, todo rojo, todo azul. No. El voto diferenciado es un signo de madurez política, es un signo de civismo, y es un signo de conexión en el sistema. Yo no estoy tratando de decir que en este país la población no tenga educación cívica, aunque desafortunadamente creo que no se tiene, no por culpa de los ciudadanos, sino por culpa del sistema político, que justamente ha hecho un gran esfuerzo por evadir que exista esta conciencia cívica en la población.
Y lo que nosotros queremos es retornarle, regresar, reempoderar al ciudadano para que vuelva a decir, no, a mí no me importa lo que digas Claudia, lo que diga Marcelo, lo que diga tal o tal o tal o tal. A mí me importan mis intereses y quién es el que me va, quién es él o la, en este caso, que me va a ayudar a poder obtenerlo. Entonces, en este sentido, nosotros estamos, lo que hemos diseñado es una estrategia, no, insisto, no top to bottom, sino al revés, bottom to top. ¿Qué queremos decir para eso? O sea, eh, es el inicio de un despliegue que se basa en el primer esfuerzo, en el conocimiento específico de cuál es el bienestar de cada uno de los individuos, tocar a la puerta, preguntar a cada uno de la gente en la calle, no por quién vas a votar, sino qué necesitas. ¿Qué necesitas para que tu vida sea mejor? 2, 3, 4, 5 puntos, lo que te podamos otorgar para saber cuáles son las cosas que harían tu vida mejor. A lo mejor es una beca, a lo mejor es acceso a una farmacia más cercana, a lo mejor es una estancia infantil, a lo mejor es que tu hijo no tenga que caminar en algunas zonas rurales 10 kilómetros al día para llegar a la escuela. Eh, esas necesidades totalmente básicas, totalmente cotidianas, es justamente lo que tenemos que conocer de la gente. Cuando conozcamos esto, y esto no es un asunto ideológico, no se trata de izquierdas o derechas, ¿sí? El hecho de que la gente necesite una estancia infantil no es un problema de la izquierda ni de la derecha, es un problema de necesidades básicas de la gente. Y entonces este sistema tiene que regresar a mí no me importa si esta persona es un mejor representante de la izquierda o de la derecha no, le estoy dando lo que necesitan o no. Entonces nos acercamos y empezamos a conocer a la gente. Hacemos encuestas, inteligencia electoral real, de calle, de piso, ¿sí? Final de cuentas, eso somos todos podemos, algunos pueden estar en la televisión y ser muy famosos y tener grandes seguidores y tener algunos andar en helicóptero o lo que les dé la gana, pero a final de cuentas, todos somos seres de piso, todos caminamos en la calle y todos acabamos comiendo tacos en la calle y comiendo arroz con mole, ¿sí? Y comiendo tortillas. Y no lo digo en términos peyorativos, sino todo lo contrario. Es un gran valor de nuestro país que tenemos todo esto en común. Pero a lo que voy con lo que estoy diciendo es eh, todos somos seres de calle y todos tenemos estos intereses. ¿Por qué el interés de una persona que vive en un penthouse de una zona residencial debería de ser superior al interés de una persona que vive en una zona popular, etcétera? No, no lo es. El sistema nos dice, no lo es. O sea, hay que conocer a la gente, hay que conocer sus necesidades y hay que empezar a hacer un catálogo de estas necesidades y cómo poder resolvérselas. Ahora, el problema es que no se van a resolver de arriba para abajo, o sea, nadie va a poder llegar con el candidato o en este caso, la candidata presidencial a decirle, pues fíjense que tal persona nos dijo que le interesa una estancia infantil en San Juan Izhuatepec. No va a pasar nada con eso, absolutamente nada. Aunque esta persona llegue y logre jalarle el huipil a la candidata del momento, no va a obtener esta estancia infantil. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente están en espacios distintos. ¿Quién le va a dar esa necesidad? Se la va a dar su representante local, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si logramos crear esta base de datos de las necesidades básicas de los individuos y de los ciudadanos, podemos empezar a crear estructuras micro, es decir, de representantes en las cuales podamos nosotros acercarnos y tener a nuestros candidatos. Todos, ¿qué significa la estrategia de campañas concurrentes? Que al final de cuentas estamos conscientes, por ejemplo,
En cada municipio tenemos regidores y tenemos presidentes municipales. Si toda esta gente es un pequeño ejército que tiene el poder de resolver problemas locales, ¿sí? Si toda esta gente la alineamos con las preocupaciones básicas locales de su población, y en lugar de responder a una línea que dieron desde el centro, unos publicistas que están manejando la campaña nacional de una candidata, si en cambio, en lugar de eso, le otorgamos y le damos toda esta información a las personas que están justamente en campo, es decir, a la gente que va a ser representante, que está compitiendo por un puesto de regidor, por un puesto de síndico, por un puesto de presidente municipal, y conoce exactamente a su población, sin importar su camiseta. Esto nos va a permitir el hecho de que esta gente se concentre en el bienestar real y local y básico de su gente. Ahora, claro, esa línea, claro, seguirá abstractamente la línea de lo de arriba, pero ellos están preocupados por sus problemas locales y eso es lo que deberían de hacer. Este es un poco el inicio de esta noción de campañas concurrentes. Todos estos regidores, este presidente municipal, todos están preocupados en lugar de cada uno lanzarse por su cuenta, como sucede hoy en día. Ay, yo quiero ser síndico, yo quiero ser, no sé, regidor, yo quiero ser presidente municipal. Y entonces, ¿cómo me lanzo? Pues me lanzo a ver si me dan la candidatura y a ver si consigo, como decimos aquí en México, el hueso, y prometo lo que se me ocurre. Voy a prometer un aeropuerto en donde no cabe un aeropuerto, pero no importa, yo prometo con tal de que voten por mí, no importa si tienen nada que ver con el interés de la gente, y bueno, nada más espero ese día, cruzo los dedos, gano, ya gané, y entonces ¿qué hago? No sé, no tengo un plan de gobierno, porque ni siquiera sé quién es mi población, ni siquiera sé qué necesita mi gente. En cambio, si empezamos de abajo para arriba, insisto lo mismo, y los regidores saben qué necesita su gente, los regidores que sí pueden tener acceso a hablar prácticamente uno a uno con la gente durante su gobierno, uno a uno con la gente local, y decirles qué necesitas tú, en qué te puedo ayudar. Y de ahí esas campañas las unimos una con una. Todos los regidores van a crear este bienestar para esa localidad. Y los subimos y el presidente municipal los apoya para construir esta misma idea. ¿Y qué tenemos? Tenemos un gobierno local que responde a las necesidades y al bienestar de la gente específica. Y entonces, claro, la presidencia municipal de al lado, que puede tener intereses completamente distintos, va a responder a su localidad, ¿sí? Y después, encima de ellos, viene una que los alimenta y que además va a responder al problema, si quieren, un poco más macro. Y después podemos tener el candidato a gobernador va a tener dentro de los mismos presidentes municipales y de los regidores y de sus legisladores locales, gente que conoce íntegramente, conoce a detalle las necesidades específicas de su población. Voy a regresar a algunas anécdotas internacionales interesantes. Es muy famoso, por ejemplo, la elección en la cual Bill Clinton ganó la presidencia, porque su asesor de campaña era un personaje muy peculiar, un tejano muy directo, que se llama James Carville, de estas gentes muy, muy, aquí usamos el estereotipo de que así son los norteños, bueno, diríamos, así son los tejanos,
Y es famoso que había una gran cantidad en la campaña de escándalos y de problemáticas que rodeaban a Clinton. Y este hombre volteó con Clinton y le dijo, olvídate de todo eso. ¿Cuál es el problema que tiene la gente? Estamos en una recesión económica. La gente tiene problemas para poder, para poder literalmente pagar la renta, para poder pagar sus necesidades básicas. E inventó una frase muy famosa porque en el cuarto de guerra, digamos, el cuarto de sesiones de la campaña, inclusive puso un letrero gigante que decía, disculpen la expresión, "It's the economy, stupid". Este, es decir, el letrero gigante lo que decía es la economía, estúpido. En pocas palabras, no hables de otras cosas, porque a la gente no le importa en este momento si les vas a prometer esto, lo otro, o si están saliendo el escándalo de que tu tía hizo quién sabe qué y que tu hijo eso, etcétera. No, la que la gente le importa es, ¿voy a poder comer mañana o no? ¿Sí? Entonces, es muy famoso que siempre estaba detrás de Clinton y cada vez que Clinton le empezaban a hacer preguntas de otros temas, él volvía y le decía, "It's the economy, stupid". Y el otro regresaba a atacar, no, es que el verdadero problema en este país, estamos en recesión, el gobierno no está sabiendo manejar la economía y pues yo lo único que les prometo es concentrarme en revivir esta economía. Y ganó. De alguna forma es esto. O sea, a final de cuentas, estamos hablando de los candidatos deberían estar preocupados por las necesidades de la vida diaria de la gente. Uno de mis mentores en esta área de estrategias, en una experiencia internacional, me decía, una de las primeras cosas que tenemos que pensar, decía, es la gente vota con la cartera. La gente no vota con la camiseta, vota con la cartera. Si el día que tú vas a votar y te vas a presentar en las urnas, llegas con la cartera vacía y llevas una semana con la cartera sin un centavo, es muy probable que no estés muy contento con el gobierno. Entonces es muy probable que tu voto sea por la oposición. Si en cambio llegas y pues tus cuentas de banco están completamente llenas, estás viviendo en una mansión, etcétera, etcétera, vas a tender a votar por lo que se llama el status quo, o sea, por lo que está, para que nada cambie. Pues no quieres que nada cambie, estás muy bien, ¿sí? Tuve alguna vez una experiencia también en el extranjero, en un lugar extremadamente frío, donde también tuve la oportunidad de hacer estrategia. Y por primera vez me acuerdo que la elección era en un noviembre y la gente, y literalmente hubo reuniones en la que la gente se preguntaba, bueno, ¿y qué pasa si el día de elección nieva? Y a mí como ser tropical, me parecía esotérica la pregunta. Yo decía, pues si ese día nieva, pues la gente va a votar y en la nieve. ¿Cuál es el problema? O sea, no, el problema es que si la gente no tiene el incentivo personal de que realmente la elección va a cambiar su vida, si ese día tiene una dificultad para ir a votar, no va a ir a votar. ¿Por qué? Porque el problema es que no encuentra la conexión entre la elección y su vida. Entonces dice, pues que gane este candidato, que gane este otro candidato, me da igual. ¿Por qué me voy a por qué me voy a formar en la nieve por uno u otro que en realidad me son indiferentes? En cambio, si él o la candidata, uno está convencido, uno sabe que sí va a tener un impacto en tu bienestar, en tu vida cotidiana, claro que te formas en la nieve, claro que te formas. No importa si está a 10 grados bajo cero, te formas hasta que votas porque quieres que esa persona gane. Es más, te conviertes en militante y empiezas a salir a convencer a la gente que vaya a votar, ¿sí? Pero para eso regresamos a lo mismo.
hay que reempoderar a la población. Hay que volver a decirle a la gente, saben que esta elección, como todas deberían de ser, esta es una democracia. Esta elección se trata de regresarle a la gente el poder de exigir lo que esta sociedad debería de darles. Hay que regresar, es que es increíble, hay que regresar conceptos básicos. ¿Por qué queremos un gobierno? ¿Por qué queremos un Estado? Lo queremos porque el Estado o el gobierno nos va a dar, supuestamente nos va a dar lo que necesitamos. ¿Cuántos de aquí, de cuántos de la gente que me está escuchando, realmente está recibiendo del Estado lo que necesita? No lo que le están dando, lo que les están endilgando. No, no. ¿Cuántos, a cuántos, a cuántos de ustedes se les ha preguntado qué necesitan y se les ha dado y se ha hecho un esfuerzo por darles esa necesidad? Yo les diría que en la gran mayoría, si salimos a hacer una encuesta, no pasaríamos del 1 o 2% y probablemente ese 1 o 2% son gente que tienen contactos con gente en la política. ¿Sí? En realidad, el ciudadano común está completamente desconectado y las campañas no tienen ningún interés de conocer estas necesidades y muchísimo menos de satisfacerlas. Y esto me lleva a un punto muy importante de también esta noción de las campañas concurrentes, es decir, de campañas que no hay que verlas como individuales, sino todas se van sumando para lograr este bien colectivo. Pero esto me lleva a un punto básico, crítico. Bueno, antes voy a tocar otro punto, disculpa, pero o sea, a final de cuentas, sin el conocimiento básico de la población es lo único que nos va a poder acercar a crear militancia. ¿Y qué significa militancia? Va a llevarnos a que la gente empiece a pensar, es más, ¿por qué no soy político? ¿Por qué no me lanzo yo a una candidatura si yo sé lo que la gente de mi área conoce? ¿Sí? ¿Por qué tengo que ver a quién me lanzan enfrente y luego ver cómo me le acerco para ver si me hace caso a mis intereses? No, todos tenemos los mismos derechos a elegir y a ser electo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos tenemos la misma capacidad de representar si conocemos los intereses. Yo puedo ser, el tener un doctorado no me da mayor capacidad, ahora que se presume tanto que si tal candidato es el doctor esto, o la doctora esto, etcétera, etcétera. Tener un doctorado no me da mayor capacidad de saber cuáles son los intereses cotidianos de la gente en la calle. No, no me la da, ¿sí? Me puede dar una serie de valores abstractos, muy valiosos en ese sentido, pero en este país tenemos y disculpen que irme por la tangente, tenemos un vicio muy, muy, muy curioso. Cuando una persona es valiosa en algo, en lugar de apoyarlos en ello, los sacamos y le damos un puesto político. Cuando una persona es una, usaré un ejemplo muy específico. Cuando alguien es una muy buena corredora de los 400 metros planos, resulta que la nombramos administradora del deporte nacional. El correr 400 metros planos no te hace un administrador, para nada, ¿sí? En lo más mínimo, ¿sí? El hecho de que seas un famoso corredor no te hace que sepas manejar el deporte de un país. No tiene ninguna relación una cosa con otra. Entonces, ¿qué pasa? Si sabes correr los 400 metros como nadie, ¿qué es lo que debería de hacer el país? Apoyar a esa persona a que sea el mejor corredor posible. Pasa lo mismo. Tenemos un secretario de salud que como médico es un personaje muy admirable, Premio Nacional de Ciencias, etcétera, pero que no tiene ni la más remota idea de cómo manejar la epidemiología la administración de la salud de una nación. ¿Por qué? Pues porque ha vivido toda su vida en un laboratorio y ha hecho trabajo admirable en ese laboratorio.
¿Por qué no mejor a esas personas le apoyamos, le damos becas, le damos apoyo para que sea el mejor investigador y se saque un premio Nobel? ¿Sí? Y no hacerlo, en lugar de eso, hacerlo secretario, lo hacemos secretario de salud, ¿no? Así estamos rodeados, si ustedes voltean a ver la gran mayoría de los puestos, así estamos rodeados de esto, ¿no? Entonces, insisto lo mismo, el hecho de que nos presuman, es que tal persona es la doctora esto, o el doctor esto, o el experto en esto, sí, pero ¿saben qué necesita la gente de su comunidad? No, pues en realidad no ha regresado a su comunidad, vivía en París, o vivía en la Ciudad de México y su comunidad está en la Sierra de Sonora, ¿no? Entonces, bueno, entonces no es un buen representante de esa área, ¿sí? No es un buen representante de esa población, probablemente no la conoce, porque además hay cambios generacionales. A lo mejor la última vez que pasó digo, irá a visitar a su familia en las Navidades, pero la última vez que realmente conoció a su población fue hace 50 años, o hace 40, 50 años. Hoy en día, literalmente les son extraños. Los jóvenes de hoy en día tienen intenciones. El mundo ha cambiado y está cambiando a velocidades tremendas, ¿sí? Entonces el hecho de que una persona tenga tenga una, no usar el término nacionalidad, sino una localidad por nacimiento, no lo hace un conocedor de esa área, mucho menos, o sea, a final de cuentas, hasta si no estamos constantemente investigando qué es lo que necesita la gente de esa zona, con todos los cambios que han sucedido, y creamos y armamos una concatenación de candidatos decididos a atacar esas necesidades básicas, todo lo demás es inútil. Ahora, si hacemos esa conexión, entonces se puede ganar, ya regresando a la estrategia macro, podríamos decirlo. Si podemos armar toda una serie de pequeñas campañas locales en las cuales los regidores van a ir a atacar los problemas básicos de la gente en su zona. Y los presidentes municipales van a hacer exactamente lo mismo, van a atacar esa zona. Entonces, si ustedes lo imaginan, vamos creciendo de abajo para arriba, con gente verdaderamente preocupada, no por su camiseta, no por hacerle un favor y quedar bien con el candidato de arriba, sino con su población, ¿sí? Y si así vamos concatenando el asunto, vamos, imagínense una especie de termómetro que se va, un termómetro de bienestar social, que si empezamos de abajo y empezamos a darle a la gente lo que va necesitando, ese termómetro va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, ¿sí? Y entonces sí podemos pensar, por ejemplo, en tener que decir un gobernador que sabe las necesidades de su estado, ¿sí? Y por lo tanto son necesidades locales. La persona que vaya a tratar de ser gobernador de Yucatán no va a tener las mismas preocupaciones que el gobernador de Jalisco, por lógica. Y sin embargo, estamos teniendo campañas, lo que yo llamo campañas copy-paste. Es decir, utilizan exactamente el mismo formato, utilizan exactamente inclusive los mismos eslogans con pequeños cambios para zonas que no tienen nada que ver, que en otras zonas, en lugares como Europa, a lo mejor serían países distintos, ¿sí? Y sin embargo las manejamos copy-paste. He llegado a ver el absurdo de que en lugares desérticos se les promete que acceso al agua, y luego en lugares que tienen problemas de inundación, se utiliza la misma campaña y también se les promete acceso al agua. Esa gente lo que quiere es alejarse del agua. Y sin embargo, como las campañas son literalmente copy-paste, ya los intereses de la población están desapareciendo por completo. Insisto, si armamos esta concatenación, vamos creciendo, 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 y entonces no nos tenemos que preocupar por si pensemos en un candidato de cualquier partido, un candidato presidencial, en este caso una candidata presidencial, que es con nuestra preocupación directa.
No nos tenemos que preocupar que si la candidata dijo esto, que si se vistió aquí, que si vio a la persona equivocada. No, imaginemos a la candidata como espuma. Y nosotros, y es un balde o una cubeta de agua. La espuma, si nada más la echamos a la cubeta, se va a acabar desmoronando y se va a acabar deshaciendo. Pero sin embargo, si esa cubeta de agua la empezamos a llenar de agua y la empezamos a llenar de agua desde abajo, con los regidores, con los presidentes municipales que están atendiendo la problemática real sin importancia, sin importar la camiseta, ni siquiera la posición ideológica, insisto. El acceso a los medicamentos, el acceso a una escuela, no son problemas ideológicos, son problemas cotidianos. El tener una beca no es un problema de izquierda o de derecha, es un problema cotidiano de vida. Es una cosa que para nosotros es particularmente importante, porque si estamos creando una alianza en la cual, si se están creando alianzas en las cuales la gente luego dice, ¿cómo es posible que este partido que piensa de esta forma se una con este partido que piensa de otra forma distinta? Bueno, una cosa es su ideología a nivel abstracto, pero las necesidades a las que debe de responder al ser Estado son las mismas. Si eres izquierda, derecha, anarquista, lo que les dé la gana. Es más, si eres satanista, de todos modos, tienes que responder a las mismas problemáticas. Las problemáticas son, insisto, cotidianas y son inmediatas. E insisto, regreso a la misma idea. Si este balde de agua empezamos a llenarlo de agua y hacemos ganamos, podríamos decirlo, todas las regidurías y después ganamos las presidencias municipales y ganamos las legislaturas locales, automáticamente se van a ganar las gobernaturas y al ganarse las gobernaturas se van a ganar las cámaras altas y con eso, eventualmente, que vemos que la espuma crece con el agua, ¿sí? Y en algún momento, la candidata que es la espuma, si le echamos suficientemente agua al balde, va a estar por encima de la espuma del balde de al lado, ¿sí? Independientemente de lo que diga, haga, se vista o lo que sea, ¿sí? O sea, ¿cómo se puede ganar? No se necesita, insisto, es una noción ya, me atrevería a decir inclusive antidemocrática, el pensar una elección de un país entero se gana de arriba para abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque insisto, esto es un resultado de un gran vicio que es cómo se ha secuestrado las elecciones por mercaderes, que lo único que les importa es cómo manejamos campañas de la gente que trae más dinero. Y entonces la gente que trae más dinero son los puestos presidenciales, de los puestos de gobernador, etcétera, etcétera. Pero en realidad, ¿quién está atendiendo el bienestar cotidiano de la población diaria? Nadie. Ninguna de estas campañas le importa esa comunidad. Hay que dejar que estas campañas, podríamos decir, superiores, la de la presidencia, la de las gobernaturas, crezcan a través de alimentar el bienestar de los de abajo, ¿sí? Y entonces, ¿qué estamos logrando? Vamos a tener en el gobierno, a verdaderos representantes que conocen las necesidades de su localidad, porque además hay que insistir, de su localidad. La persona que quiere ser gobernador o gobernadora de Yucatán, o gobernador o gobernadora de Jalisco, o gobernador o gobernadora de Veracruz. O sea, imagínense lo tremendo de que estamos en una situación hoy en día en la cual tenemos en otro partido, en uno de los partidos, existe una candidata a gobernadora de Yucatán que ni siquiera es de Yucatán, que también va a conocer Yucatán, no de Yucatán, perdón, Veracruz. No conoce Veracruz, o sea, no solo no es nativa de Veracruz, sino ¿cómo va a conocer las necesidades básicas del ciudadano veracruzano de a pie, si ni siquiera es de ahí? Acaban inventándole de último minuto
una ciudadanía y un INE y una residencia y todo, para que sea elegible para ser gobernadora de un estado que ni conoce. ¿Cuándo va a atender las necesidades de ese estado? No lo conoce. Y sin embargo, ¿qué pasa? Que todo esto no son más que reparticiones cupulares. ¿Y qué se está perdiendo? Regresamos al mismo, se está perdiendo el bienestar básico de la población. Hemos desempoderado por completo a la población. Y eso es lo que ya no es posible. Tenemos que trabajar en darle bienestar a la población y que regresemos a la noción más básica de la política. El Estado y la política existen y todas las instituciones para darle el bienestar cotidiano y la mejor vida a cada individuo. Y cada individuo tiene que rehacerse del poder y del derecho y de la exigencia de pedir, esto es lo que yo necesito para vivir mejor. Yo estoy pagando impuestos, ¿sí? A lo mejor hay gente que no los paga directamente al SAT porque a lo mejor sus ingresos no dan para eso, pero están pagando IVA, están pagando gasolina con impuestos. O sea, de muchas formas de lo que llamamos impuestos indirectos, están pagando los impuestos, están pagando el salario de esos mismos representantes que ni siquiera saben ni quién son. Entonces, si yo estoy pagando todos estos impuestos, es para la construcción de un Estado que va a responder a mis necesidades. Y resulta que tengo un bache enfrente de mi calle en el cual se me ha ponchado la llanta 50 veces. Llevo 10 años pidiéndole a todos los candidatos que en algún momento pasan por ahí, por favor tapen ese bache y nadie lo tapa. Y se me siguen ponchando las llantas. Y digo, entonces, ¿por qué estoy pagando impuestos? ¿Sí? Y voy al IMSS porque necesito, o voy a cualquier institución de salud porque necesito los medicamentos más básicos, o peor aún, porque necesito medicamentos especializados porque la vida de mi hijo está en peligro, o de mi hija está en peligro. Y me dicen, no los tenemos. Bueno, entonces, ¿por qué estoy pagando impuestos? O sea, estoy siendo un ciudadano responsable en cumplir mis obligaciones. El Estado es el que no me está respondiendo. ¿Y por qué no me está respondiendo? Porque hay una relación directa entre candidatura, y ese es el otro problema. Hay una relación directa entre candidatura y gobernanza, y eso es lo otro que se nos olvida. Parece como que para mucha de la gente, mucha de la gente ya se ha desconectado tal del sistema político que creen que sienten, no tanto que crean, sino que sienten que la única fuerza política que tienen es ir el día de la elección, votar por un partido y en 3 años me vuelven a ver, ¿sí? Pero los candidatos hacen exactamente lo mismo, que es lo peor. O sea, a final de cuentas, ya me eligieron, ya no tengo que responderle a nadie. Yo ya tengo la chamba, yo ya tengo mi puesto, y de ahí, y a partir de esa posición, yo nada más le hago caso a mis superiores de partido, cuando en realidad lo que tengo es hacerle caso a mis representados, a los de abajo, no a los de arriba. O sea, resulta que, ya soy senador, entonces lo que tengo que hacerle caso es qué dice el presidente del partido o qué dice el presidente del país. No, yo soy senador, yo soy diputado y represento a un sector poblacional local. A ellos les tengo que hacer caso, no a los de arriba, sino a los de abajo, ¿sí? Entonces, simple y sencillamente, no estamos inventando el hilo negro. Queremos recobrar a que este sistema funcione como se debería de funcionar. Si no, no es una democracia, es una oligarquía, es una aristocracia. Solo voy a cerrar esta idea con un concepto. En la, en los 1700 surge el famoso, los reyes de Francia crean el Palacio de Versalles. El Palacio de Versalles está a 50, 60, no recuerdo cuántos kilómetros de París, pero totalmente aislado de París. Entonces resulta que toda la clase política francesa, toda la clase que rodeaba, valga la redundancia, la corte que rodeaba al rey, los que tomaban las decisiones por Francia, se van a vivir a Versalles. Versalles tenía miles de cuartos, todos vivían en Versalles, se movían entre sí, todo era una especie de grilla entre ellos,
y se metían el pie, o se ayudaban y se apoyaban, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasaba al mismo tiempo en París? París se derrumbaba. ¿Sí? Es muy famosa la expresión de que cuando de pronto ya la crisis en París llegó a tal punto que inició la Revolución Francesa. Se llegan con la reina, con la reina de Francia, y le dicen, es que se tiene que hacer algo, porque me imagino que la mayoría conoce esta anécdota. Se tiene que hacer algo porque el pueblo no tiene pan para comer. Y la reina contesta, pues que coman pastel. Era tal la desconexión de la gente que vivía en el Palacio de Versalles que no tenían la menor, llegaba a ese punto. Si no hay pan, pues que coman pastel. Es decir, no tenían la menor idea de lo que sucedía en el país. El país se estaba derrumbando y no tenían idea. Yo me atrevería a decir que estamos en una especie de la misma situación versallesca, pero a nivel abstracto. Lo que sucede dentro de la Cámara de Diputados, lo que sucede dentro de la Cámara de Senadores, lo que sucede dentro de las sedes de los partidos, son como pequeños palacios de Versalles. No tienen la menor idea de lo que está pasando en las calles. La sede del Senado no tienen la menor idea de lo que pasa. Los ciudadanos que caminan enfrente de la calle no tienen la menor idea de cómo piensa esa gente, sino más bien responden a la gente de Versalles, es decir, a los otros senadores, a sus jefes de bancada, a los presidentes de los partidos y demás. Y sin embargo, a la población la tienen totalmente ignorada, ni siquiera la conocen, ni tienen interés en conocerla. Y ese es el problema básico. Gracias. ¿Hay preguntas? Perdón. Muchas gracias a Ignacio Madrazo por una sesión más, la 7ª de la conferencia de capacitación de IPG a Fuerza Rosa. Las preguntas, agradecemos a todas y todos por sus comentarios, por sus preguntas. El caso de Francisco Vitebernal, que nos recuerda, Weber distinguía la ética de la convicción con los principios ideológicos, claro, y la ética de la responsabilidad, que es obtener resultados. Exacto. Todo político Estoy totalmente de acuerdo. Y toda conducta política se debate en la tensión entre esas dos formas de ética. Felicitan, desde luego. Muy, muy valioso. Gracias, felicitan desde luego a nuestro conferencista del día de hoy. Gloria Macías pregunta acerca del papel de las encuestas en la estrategia. Sí. ¿Cómo puede realizar la ciudadanía de manera organizada encuestas para conocer las necesidades de los votantes? Yo creo que justamente de la forma más básica, o sea, hay que empoderar a la población a que empiece justamente a hacer eso, a averiguar las necesidades de su localidad, a aterrizar las necesidades de su localidad, y cuando se hacer, y podríamos decirlo, si quieren ponerlo de esta forma, hacer un pequeño catálogo de lo que son las necesidades cotidianas reales de su localidad, y para poder ofrecérselas a lo que son, a lo que van a ser sus representantes locales, ¿no? Y de esa manera, y no ofrecérselas, exigírselas, ¿sí? Porque estamos hablando de empoderamiento. Gloria pregunta más adelante, ¿quién puede capacitar a los que se proponen en un puesto político? ¿Cómo puede organizarse esto? Bueno, de hecho, justamente tengo aquí atrás un signo muy grandote del IPG, que es parte de quienes nos organizan. Tengo el honor de ser parte de este grupo, que justamente a eso nos dedicamos, justamente a tratar de capacitar candidatos. ¿Por qué? Porque justamente uno de los grandes conflictos que tenemos en este país es candidaturas sin ningún tipo de capacitación. Pero yo lo llevaría más lejos, no solo candidatos, sino que esos candidatos se van a convertir en gobernantes que tampoco tienen preparación. Hemos conocido ejemplos tan tenebrosos como de gente que
que después del día de la elección habla ya fueron electos regidores o algún puesto y hablan por teléfono a preguntar, ¿y qué hace un regidor? ¿Sí? Cuando ya son regidores, ¿no? Entonces, imagínense el ejemplo de que ustedes fueran a pedir un trabajo, un empleo, y les hicieran en la entrevista del empleo la pregunta de, bueno, ¿y usted por qué cree que sería bueno para este empleo? Y la contestación fuera, pues en realidad no sé en qué consiste el empleo, pero lo quiero porque pues, parece que paga bien, ¿sí? ¿Ustedes le dan en el trabajo a esa persona? Obviamente que no. Así le estamos dando el trabajo a los políticos, porque curiosamente muchos de ellos no tienen ninguna capacitación, no tienen ninguna idea siquiera de en qué consiste el trabajo que están solicitando. Y sin embargo, se los estamos dando ¿por qué? Porque tienen una camiseta o por un eslogan. Fíjense lo grave del asunto. Y esto se va a convertir en la gente que va a gobernar con la misma incapacidad y por lo tanto luego nos quejamos válidamente de que tenemos gobiernos disfuncionales. Pues sí, claro, si a final de cuentas fueron disfuncionales desde antes, desde candidatos. Muchas gracias. Héctor Cárdenas pregunta, estamos al cuarto para las 12. ¿Qué estrategia hay que implementar a este momento? Justamente lo que yo decía, esta estrategia que yo les describía de las campañas que se van concatenando, ¿sí? O sea, si empezamos a hacer trabajo de ganar las elecciones de abajo para arriba, desde regidores, y que estos regidores alimenten de las causas básicas a los siguientes, y así vamos creciendo los niveles de abajo para arriba, no de arriba para abajo, sino de abajo para arriba, se gana. Se gana ante un tsunami de dinero, ante un tsunami de marea guinda, se gana. Pero el asunto es que justamente no importa que estemos al cuarto para las 12. Sí importa en el sentido de que necesitamos candidatos y necesitamos candidatos, justamente respondiendo a la pregunta anterior, capacitados, y por lo tanto, hasta que no haya candidatos no se pueden capacitar. Sí hay una dificultad en el momento en que los partidos han tenido la dificultad de que demasiado tarde no están reaccionando a ya definir candidatos y poder llegar a ese punto, ¿no? Pero esto no requiere un tiempo mayor, requiere activarse, desplegarse, y en cuanto se despliegue, esto se llegará el 2 de junio y se puede ganar con tranquilidad. Muchas gracias. Eduardo Ramírez, ¿cómo se conectan después de la campaña regidores, síndicos, presidentes municipales con los niveles superiores? ¿Qué hacemos los ciudadanos para ello? Bueno, regresamos a lo mismo, o sea, ante un ciudadano empoderado y un ciudadano que sabe qué es lo que necesita y se lo exige a sus representantes locales, esos representantes locales ya, o sea, a final de cuentas el sistema, el Estado mexicano, todos los estados son entes institucionales que están interconectadas. O sea, nosotros no necesitamos hacer el trabajo de las instituciones que ya existen. Tenemos un problema muy importante con el gobierno actual y es el hecho de que está desmoronando muchas instituciones que justamente funcionaban para eso. Funcionaban para conectar, para rendir cuentas, para asegurarnos cosas como el INAI, el INE, el INE y muchas otras organizaciones de este tipo, no se diga, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, etcétera, existían justamente para exigir que existieran estas conexiones, para hacer rendimientos de cuentas. Si se permite que estas instituciones se desmoronen, bueno, por eso es tan importante luchar porque esto no suceda, ¿sí? Porque, pero la estructura del Estado está hecha para que estas conexiones se hagan solas y que uno pueda trabajar. Hay una frase que viene desde los 60s y que es más válida que nunca, de un filósofo francés que se llama Guy Debord, en una época tan activa políticamente como eran el 68. Y él tenía una frase que podríamos ponerlo, si queremos así, como póster para la mayoría de los políticos y principalmente para los ciudadanos. La frase es, piensa localmente, piensa globalmente, actúa localmente.
¿Qué quiere decir esto? Si nosotros actuamos con nuestras necesidades locales, esto va a ir creciendo, creciendo, hasta crear justamente el bienestar social superior. El Estado está armado para hacer eso, las instituciones están armadas para hacer eso, lo que hay que hacer es exigir. Muchas gracias. ¿Cómo se hace esa concatenación de campañas básicas a campañas más arriba de diputados locales, diputados federales, gobernadores y presidenta de la República? Bueno, como decía, o sea, creo que lo que he contestado en estas últimas preguntas de alguna forma contesta esa misma pregunta, y conecta lo demás. El punto es, hay que trabajar localmente, hay que exigir localmente, hay que empoderarnos localmente y a través de esta creación de militancia, esta creación de exigencias, vamos a empezar a ir arriba y además vamos a hacer una cosa muy interesante, un ejercicio desconstructivo que yo invito a todos los espectadores a hacer. Hay que hacer un ejercicio desconstructivo de ver las campañas que tenemos visibles, ¿qué nos están prometiendo? ¿Qué nos están diciendo? ¿Nos sirve de algo? ¿Nos sirve de algo que nos digan, es Claudia? ¿Nos sirve de algo todo esto? Desconstrúyanlo y digan, ¿en qué me sirve a mí como ciudadano todo lo que estoy viendo? Todos esos espectaculares de las diferentes personas que están exigiendo ser electas o pidiendo ser electas localmente. ¿Algo de lo que están diciendo, sus lemas, significan algo? ¿O estamos ante ahorita un mundo de simplemente eslogans vacíos? Hagan este ejercicio y aterrícenlo a qué me hace a mí, en qué me va a ayudar esto que me están publicitando. ¿Por qué? Porque tenemos que acabar con la idea de que las campañas se ganan publicitariamente, ¿sí? La publicidad no nos va a dar bienestar social. No. Puede hacer que gane un candidato, pero eso no va a repercutir en bienestar social. Y nosotros lo que nos interesa es regresar al poderío del Estado para poder entregar y crecer el bienestar social. Muchas gracias por estas respuestas que dan obviamente un sentido a otras preguntas más, las responden, como la idea de señalar que las actividades ciudadanas es iniciar en febrero con el conocimiento de causas, en marzo inician campañas. ¿Cómo conectar con los candidatos y las causas y luego hacer subir el agua de la cubeta a los niveles superiores? Ya nos ha dado la respuesta el maestro Madrazo. Siguen los agradecimientos y obviamente el reconocimiento a nuestro ponente de hoy como una excelente presentación. Quedaron claras muchas de las dudas. Y Olga Félix García dice, las encuestas que hagan los ciudadanos se pueden legitimar y las van a aceptar los partidos, sobre todo los que están en el poder ahorita. Entonces, regreso al ejemplo de lo que decía de Versalles. O sea, no es un asunto de si lo quieren aceptar o no, es que vamos a tener que exigirles que lo acepten. Si no, caemos en el problema. Por eso daba este ejemplo de Versalles y de la Revolución Francesa. Si no, al ratito vamos a tener una clase, es más, no vamos a tener, ya tenemos una clase política que si se le dice, el pueblo quiere pan, nos dice que coman pastel. Muy bien, gracias. Arturo Subieta, felicidades por la exposición. ¿Qué necesita la campaña de Xochitl para llegar al éxito en esta elección? Regreso a lo mismo. Yo creo que más que la campaña de Xochitl, lo que necesita, no hay que pensar en la campaña de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Si subimos todas las otras, ella va a subir sola como espuma con todas estas otras, todos estos votos, en lugar de exactamente lo opuesto a lo que pasó con López Obrador, insisto, de que la gente votó AMLO, Morena, 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 Morena. Si aquí al revés se vota oposición, 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 también se va a votar por Xochitl. Óscar Bertín señala, entendiendo de abajo, de regidores a presidentes municipales, hacia arriba, gobernadores, congresos, presidente,
pero me gustaría saber cómo hacer la campaña concurrente, las acciones que nos permitirán lograr este objetivo importante para nosotros como oposición. Bueno, esta pregunta es distinta si se hace como ciudadano que si se hace como candidato, ¿no? Pero estoy asumiendo que es una pregunta que viene como ciudadano. Y como ciudadano, pues literalmente lo que hay que hacer es justamente exigir nuestras causas locales a nuestros representantes lo más locales y asegurarnos que los otros representantes locales y los inmediatamente superiores también respondan a estas necesidades. Quiero hacer aquí una acotación, ya que hablamos de la Fuerza Rosa, que es muy importante en este caso. O sea, a final de cuentas, hemos tenido ya marchas de la Fuerza Rosa en las cuales la concurrencia ha sido masiva. Y no ha sido a base de responder a la invitación de políticos específicos. Ha sido que la gente se ha empoderado a exigir derechos y situaciones que consideran ya inaceptables. Eso es un signo extraordinariamente positivo que nos da esperanza de pensar que justamente, nuevamente, la población se está empoderando por sí misma, ¿sí? Ahora lo que hay que hacer es darles las rutas, mostrarles los caminos, que son estas campañas concurrentes. ¿Por dónde encaminar este ejercicio? Yo he platicado con gente que me ha dicho, es que fui a la marcha de defensa del INE y después de que acabó la marcha me regresé a mi casa y ya no sabía qué hacer. ¿Por qué? Porque justamente los partidos no están presentando estas opciones de por dónde encaminar esta energía que tiene la población, este empoderamiento que está recobrando. Entonces, lo que hay que hacer es justamente recobrarlo y exigírselas desde abajo, y solito lo demás se va a conectar. Muchas gracias. Lucina Patricia Moreno dice, en este tiempo de veda, ¿podemos salir a preguntar cuáles son sus necesidades como Fuerza Rosa? Claro, en el tiempo de veda es veda electoral, hay que tomar esto en cuenta. Es decir, no se puede hacer ningún tipo de ejercicio electoral, no se puede mostrar preferencias hacia partidos o candidatos, pero sobre el averiguar sobre las causas que necesita la gente, no solo no está prohibido, sino debería ser nuestras funciones diarias, aunque no estemos en periodo electoral. O sea, esto es algo que debería ser, somos animales políticos. Esta debería ser una práctica a la cual deberíamos estar acostumbrados en el día a día, haya elecciones o no. Y obviamente que no se nos puede prohibir el salir a preguntarle a la gente qué necesita. Pues a final de cuentas, en eso consiste el gobierno, en eso consiste el Estado. Si no se le pudiera preguntar a la gente en cualquier momento qué necesita, pues entonces estamos en graves problemas, ¿no? Existe veda electoral, hay que aclararlo muy claramente. Veda de defender o de declarar intención de voto o apoyo a algún partido político, pero sobre las causas de la gente no existe veda en ningún momento. Eso es política básica cotidiana. Muchas gracias. Vienen más preguntas, pero coinciden ya con algunas anteriores. Pasamos a la parte de formularios. Maximino Hernández señala, elaborar un formulario con las necesidades de la población y hacerlas llegar o entregar a los candidatos desde nuestras seccionales, municipios, estados, o si se pusiera a nivel nacional, el formulario se puede hacer con la herramienta de Google para hacerla llegar a través de las distintas redes sociales? Bueno, esto lo quiero responder de una forma particular justamente en relación a la Fuerza Rosa y al IPG que estamos haciendo, porque no es necesario, digamos, ahora sí que teorizar de cómo lo podemos hacer, porque justamente el esfuerzo que estamos haciendo práctico es hacerles llegar justamente
se está creando las estructuras, se están creando los instrumentos que muy pronto van a poder ustedes tener a su alcance para justamente expresar esto. Y va a haber campañas específicamente dirigidas hacia esto. Si no me equivoco, el nombre de la campaña que se le va a dar es Apúntate o algo por el estilo. Pero es un esfuerzo de Fuerza Rosa, acompañado por nosotros en el IPG, para justamente que no tengamos que inventar estos instrumentos. Estos instrumentos ya los desarrollamos y los vamos a desplegar. Y entonces, más bien lo que queremos es simplemente que la gente esté dispuesta a justamente expresar sus intenciones y sus intereses. Pregunta Oscar Bertín, son 4 meses. ¿Nos dará tiempo para tener la información y precisión de las necesidades de los ciudadanos por municipio a través de regidores y presidentes municipales? Nuevamente regreso a lo mismo. Como no estamos hablando teóricamente, sino que llevamos, podría yo decirles, no meses, años en este esfuerzo y en esta estrategia, mucho antes inclusive de que hubiera una candidata definida a la presidencia. Claro que hay tiempo, porque el problema es que los instrumentos ya se desarrollaron y nada más simplemente va a ser un asunto de desplegarlos, y el despliegue, como va a ser a nivel local, o sea, es decir, literalmente, no les sorprenda que tengan que se les toque puerta a puerta, a que se les hagan las preguntas para poder justamente alimentar esta base de datos, y absolutamente que hay el tiempo. Ahora, la gente que está tan preocupada de tiempos, nada más quiero hacer una acotación para darnos una idea de que cómo los tiempos son bastante relativos. O sea, en Estados Unidos una campaña electoral empieza normalmente 2, 3 años antes de la elección. Pero al mismo tiempo, volteemos a Argentina. Hace 3 meses nadie sabía quién era Milei, hoy es presidente. Los tiempos electorales son muy relativos. Sí, claro que siempre hay prisa, pero el punto es, con la estrategia correcta, con los instrumentos correctos, el tiempo alcanza. Estamos a tiempo, pero no hay que perder tiempo, eso sí. En caso de Liliana, de César Reyes, pregunta que concientizar, no, más bien ya están las respuestas por parte de nuestro ponente de hoy. Yo quisiera en este punto, y disculpen la acotación, pero veo mucho la expresión simples ciudadanos. No, eso creo que es un vicio que el sistema nos ha metido encima. No somos simples ciudadanos, somos ciudadanos. Es decir, nosotros somos los que manejamos este sistema, no los de arriba, no los electos, ¿sí? Nos han deteriorado la calidad de la ciudadanía a tal punto de que nos consideramos simples ciudadanos. No, esta elección, y esto quiero enfatizarlo mucho, espero, y este es un mensaje que me gustaría que todo mundo pudiera comunicárselo a todo mundo. Esta elección se va a ganar voto por voto. Cada voto va a contar, ¿sí? Una persona que no salga a votar puede llegar a ser crítica. Tenemos la experiencia reciente de muchos de ejemplos de gobernaturas, por ejemplo, que se han ganado por menos de 500 votos, ¿sí? Cada voto va a contar. No se sorprendan si al final del conteo, ya no digamos de regidores, presidentes municipales, gobernadores, la misma presidencia se acabe decidiendo por unos cuantos miles de votos, no muchos, ¿sí? Por más de que nos digan hoy en día que si hay 20% de diferencia, olviden eso, ¿sí? Es muy probable que la elección se acabe decidiendo por unos cuantos miles de votos. Cada voto cuenta. Y si estamos conscientes de que esta elección se va a ganar con cada voto, entonces no somos simples ciudadanos. Somos los electores que vamos a decidir a dónde va el país los próximos 50 años. Continúan las reflexiones acerca de los partidos políticos, estamos conscientes con estas conferencias, esta ya la 7ª,
de que no es tanto guiarnos por los partidos, sino de nosotros mismos como ciudadanos. Siguen las preguntas en razón de continuar justamente en la parte del portal. Vienen comentarios y unirse a ciertos grupos. Recordemos que pues ustedes tienen un líder, tienen una cabeza que los va guiando y que todas sus preguntas, comentarios se graban, se revisan por autoridades y de Fuerza Rosa, líderes también de Fuerza Rosa y de nuestro instituto, para a partir de ello darnos insumos que nos permitan continuar con esta capacitación. Hay compañeros que están anotando justamente qué cosa hacer y qué no hacer en esta llamada veda electoral, con la parte de las marchas, ¿no? Recordando la marcha del 18 de febrero en defensa de la democracia. En fin, estos son información. Sí, adelante. Sí, pero la regla es muy sencilla, insisto. La veda electoral es muy específicamente, valga la redundancia, electoral. O sea, no se puede llamar al voto, no se puede expresar preferencia electoral por un candidato o por un partido. Pero hasta ahí, todo lo demás es válido. Es decir, salir a decir, yo estoy a favor de que se defienda, como se ha hecho hasta ahorita en las otras marchas, que se defienda el INE, que se defienda la Suprema Corte, que yo estoy a favor de la educación, de ciertos principios de educación, yo estoy a favor de que, o estoy en contra de la situación de inseguridad en el país, no está tocado por la veda electoral. Son causas ciudadanas que no tienen limitación en ningún momento histórico, a menos que caigamos en una dictadura, y es un riesgo real que esperemos que no suceda. Preguntan, ¿los partidos políticos son los que por ley pueden controlar las candidaturas y lo que se maneja en las campañas? No nos han querido abrir las puertas a los ciudadanos. ¿Cómo le vamos a hacer para que se tome en cuenta la información de causas que encontremos para que la campaña vaya donde nosotros queremos? Esta es muy buena, esta la considero una pregunta muy, muy apropiada tal vez para hacer una serie de aclaraciones. Los partidos políticos efectivamente son una especie de monopolio que controla las candidaturas. Desafortunadamente todavía no existe, no está bien no está perfectamente bien armada la cultura de lo que es la candidatura independiente. Entonces, ahorita sí el monopolio es a través de los partidos de las campañas. Pero hay que también tomar en cuenta una cosa. Los partidos son, en un país de 120 millones, una inmensa minoría. Regreso al ejemplo que les hablaba yo de Versalles. O sea, a final de cuentas, el partido que ustedes quieran, inclusive el partido más grande, en realidad son entes relativamente pequeñas poblacionalmente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ellos pueden tener preocupaciones cupulares que cubren cupularmente, pero a final de cuentas, las exigencias sociales las tienen que responder, porque a final de cuentas somos la gran mayoría, y la democracia real, la democracia de las calles sigue siendo la superior. Por eso quise cerrar con ese ejemplo de Versalles. O sea, a final de cuentas, a pesar de que la gente de la corte de Francia hacía y deshacía a Francia desde Versalles, se hizo la Revolución Francesa, y final de cuentas, y no es que invite a esto, se deshicieron de toda la clase política versallesca de una forma bastante violenta, y vimos el nacimiento de una Francia cuyos lemas eran justamente igualdad, fraternidad y libertad. Es decir, la igualdad de la población. ¿Por qué? Porque esos seres superiores monopólicos que controlan las candidaturas no son los que tienen la voz aquí. A final de cuentas, la voz de la calle se escucha. Se quisieron hacer cambios constitucionales contra el INE, se quisieron hacer cambios contra la Suprema Corte, la Fuerza Rosa salió a la calle y se detuvieron. Se han querido hacer cambios constitucionales, la gente salió a la calle y se detuvo eso.
¿sí? A final de cuentas, la gente en estos monopolios de poder es una minoría y eventualmente, si la calle habla, si la mayoría habla, no pueden no escucharlo, tienen que escucharlo, se ven forzados a escucharlo, ¿sí? El pueblo abstracto del que se habla en algunos discursos gubernamentales, ese sí no existe. Lo que existe es la suma de individuos con intereses y todos tenemos el mismo valor. No existe ciudadanos que son pueblo y ciudadanos que no son pueblo, ¿sí? Todos somos ciudadanos exactamente de la misma calidad. Muchas gracias a nuestro ponente de hoy, Ignacio Madrazo. Les recordamos que tanto de IPG como de Fuerza Rosa se revisan las participaciones completas y en los casos en donde hay preguntas en términos de la plataforma, las inscripciones, registro y demás, serán atendidas por los representantes de ambas instituciones. Reiteramos el agradecimiento y la felicitación a nuestro ponente de hoy, la 7ª conferencia de capacitación de IPG a Fuerza Rosa, maestro Ignacio Madrazo. Mil gracias por sus comentarios, la información sobre la estrategia electoral y campañas concurrentes. Los esperamos a todos la próxima semana. Muchas gracias, buen día y buen fin de semana. Muchísimas gracias a ustedes.